A quien le agradecemos la deferencia de estar en Cuarto Poder esta noche a responder a todas las preguntas importantes que tenemos que hacerle respecto de la coyuntura política y sobre el gobierno. Vamos a utilizar el hashtag El Presidente Responde, vamos a ponerlo en pantalla, para que usted a través de las redes sociales pueda también hacer sus preguntas y comentarios a lo largo de esta entrevista. Señor Presidente, muchas gracias por estar aquí. Lo habíamos tenido como ministro, como vicepresidente, hoy como presidente de la República. Sí, buenas noches. Gracias, Augusto. Gracias, Sol. Siempre a su disposición. Bueno, vamos a la vena para poder aprovechar este tiempo con usted de la mejor manera. El pedido de facultades ha generado algo de polémica debido a el tramo inafecto que supuestamente se iba a revisar. Esto generó un desencuentro entre el propio presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, y el ministro de Economía, David Tuesta. Y finalmente lo que se dijo es que era un malentendido de los medios. Pero si nosotros revisamos el pedido de facultades que fue presentado al Congreso, en la página 12 se menciona modificar la determinación del IR de personas naturales, incluyendo renta bruta, renta neta, tramo inafecto. ¿Cuál va a ser realmente la política de impuestos referente a este tema que tanto importa a la población? Mire, nosotros en el pedido de facultades hemos listado una cantidad de temas bastante grande. Es verdad. Con la intención durante el debate, primero en el Congreso y luego cuando nos den las facultades, ya en el debate al interior del gabinete, hacer las priorizaciones del caso. Cuando se habló del tramo de inafecto, nunca se habló de que se iban a variar los umbrales, ¿no? Es decir, los umbrales que se tienen a partir de cuándo, de qué remuneración pagan impuesto a la renta, nunca ha sido la intención ni de Economía y Finanzas, ni menos del gabinete en su conjunto de modificarlo. Lo que hizo el ministro de Economía cuando explicó en esta reunión que fue invitado a la comisión fue un análisis general sobre los problemas tributarios en el Perú. Si me permite, quiero ampliar sobre esa reunión a la que usted hace referencia. Es el 16 de mayo ante la Comisión de Economía. Tuesta abordó el asunto de quienes debían contribuir y su definición fue todo el mundo, aunque sea con un porcentaje mínimo. Es decir, el sistema tributario requiere que todos nos mojemos. Y él muestra diapositivas, la 18 y 19 de su presentación, que subrayan que el tramo inafecto en el Perú es de los más altos en la región y que hay que alinearlo con el de otros países. Es decir, él lo que da a entender es que sí, se iba a cambiar el umbral. Hace el análisis comparativo con otros países y efectivamente ve que en el caso del Perú, a diferencia de otros países, el tramo a partir del cual se comienza a considerar impuesto a la renta no era diferente con otros países, pero sin embargo era el análisis. Como le digo, ni en el gabinete ni en Economía y Finanzas nunca se pensó variar. Hubo un malentendido, pero en todo caso ya se aclaró. Los trabajadores remunerados que ganan cantidades que no son significativas para poder hacer el descuento de impuesto a la renta no va a tocarse. Y eso ya lo decidió el gobierno en su conjunto y obviamente con el acuerdo y la aceptación del Ministerio de Economía y Finanzas. Bueno, usted ya no hay quien le enmiende la plana, porque es el presidente. No, y es absoluta. Así que lo que dice así fue es lo que va a hacer. En el análisis previo, y si hubo por eso alguna descoordinación en la información, se aclaró. O sea, no ha habido intención y no va a ocurrir, ¿no? Entonces, yo por ejemplo, incluso en Huancavelica, cuando estuve en una región pobre, aproveché la oportunidad cuando me dirigía a la población y toqué el tema, ¿no? Y fui claro, a los trabajadores que menos ganan no se les va a afectar con descuentos por impuesto a la renta, fui claro. Al día siguiente me reuní a pedido de ellos con las 4 centrales sindicales, ¿no? Y me preguntaron, yo les dije, señores dirigentes, me han escuchado ayer en Huancavelica, sí, pero quiero que nos diga cara a cara, me dijeron los dirigentes. Digo, es obvio, ya es una decisión tomada y eso debería ser un tema que para adelante ya no se discuta porque no se va a considerar impuesto a la renta a los trabajadores que menos ganan. Le pediremos entonces que le diga cara a cara a nuestros televidentes, no, otra cosa, ¿qué es lo que van a hacer con la evasión? Porque la verdad, la evasión es el gran problema tributario de nuestro país y más bien parece que se están enfocando en formas de presionar aún más a los que sí pagan. Entonces, si ahí hay otro malentendido, yo quisiera que usted nos dijera exactamente cuáles son las medidas que van a tomar, y para las que están pidiendo facultades, en contra de
el enorme porcentaje de evasores absolutos que hay en nuestro país? Mire, efectivamente, sabemos que hay muchas empresas que no facturan lo que cobran y ahí hay una gran evasión. Nosotros que queremos que los trabajadores que sí te pagan impuesto a la renta, el deducible del impuesto a la renta incluya diferentes conceptos para que puedan ellos, como van a tener una deducción que les va a beneficiar en su pago de impuesto a la renta, puedan exigir a las empresas que les den su comprobante de pago, que les den su factura o lo que corresponda. Y como eso lo van a usar en beneficio propio, van a ser los que ayuden al gobierno a ser los fiscalizadores de todas las empresas los que dan servicio. Actualmente, el rango de empresas que pueden generar la deducción de impuestos es muy limitado. Entonces vamos a ampliar ese rango a mucho más empresas para que, siendo deducible, tener nosotros como aliados a los trabajadores para que exijan a las empresas el comprobante de pago. Además de una serie de estrategias que está coordinando el Ministerio de Economía y Finanzas con la propia SUNAT para hacer el control de elevación. ¿Pero usted cree que eso va a ser suficiente? ¿No le parece que falta un énfasis a medidas más drásticas? Pero es que en la medida que no solo sea el trabajador de SUNAT el que comience a evaluar las posibles evasiones que hay en el pago de impuestos, sino que sea toda la masa trabajadora el que por interés propio comience a exigir a las empresas el comprobante de pago, vamos a tener un batallón de aliados del Estado para lograr disminuir la enorme evasión que existe actualmente. Hay otro tema en el cual se ha presentado aparentemente una contradicción, o al menos eso se dice, y tiene que ver con el tema de la extensión del régimen agrario, que si no se realiza va a terminar en el año 21. Están pidiendo una extensión por muchos años más, pero lo que se dice es que al interior de su gabinete hay discusiones sobre esto. No, mire, lo que tenemos claro es que hay que hacer una priorización de lo que se incluye en la delegación de facultades. O sea, no podemos poner un listado sin fin de conceptos para ponerlos como prioritarios en la delegación de facultades. ¿Cuál es el tema? El rol del Congreso es legislar, el rol del Ejecutivo es ejecutar. Las cosas que sean importantes, pero urgentes, es lo que tenemos que pedir como facultades legislativas al Congreso. Pero no podemos hacer todo lo necesario. Entonces, ¿es un tema que es importante? Sí. ¿Es necesario? Sí. Entonces hay que discutirlo, hay que hacer la propuesta correspondiente y que el Congreso de la República lo trabaje. Creemos que ha ayudado mucho el régimen agrario y que debería haber una extensión, pero eso amerita el análisis propio que debe hacer el Congreso. El régimen agrario, un poco para que la gente que no lo conoce entienda, es un régimen que da algunos beneficios tributarios importantes y que han permitido en los últimos años que, por ejemplo, se genere más empleo y que nos convertamos en un país muy potente en términos de agroexportación. Sí. Sin embargo, hay otros sectores que también podrían beneficiarse de un régimen así de positivo, por decirlo así. ¿Alguna vez he pensado que en realidad quizá lo que se debería hacer es un régimen general que incentivara más la producción, la exportación y el trabajo formal? Sí, esa es la idea, eso es lo que quisiera. Pero general, no de excepciones, no de sectores, general. Claro, para ello tenemos que a través del Ministerio de Trabajo, a través de la mesa donde intervienen los empresarios, el Estado y los trabajadores, hacer esos planteamientos. Pero en el caso específico del régimen agrario que usted me consulta, yo creo que ha dado muchos beneficios al desarrollo agrario exportador. Pero no me contesta quién gana. Hay dos facciones. Trabajo no quiere que se extienda, MES quiere que se extienda. No hay dos facciones. No, en general lo que queremos como gobierno es seguir gozando de las ventajas de un régimen agroexportador que ha dado mucho beneficio al Perú. Y si hubiera algo que ajustar, hay que ajustar. Pero, por ejemplo, Salud manifiesta que el aporte de los trabajadores de ese régimen agrario está generando una deuda cada vez más grande en el sistema de salud. Entonces hay que ver cómo se mantienen las ventajas del régimen agrario para esta actividad agroexportadora, pero cómo se cubre este problema que está generando en salud. Entonces eso es lo que habría en todo caso que analizar de manera muy puntual. Pasemos a este tema que no queríamos dejar de consultárselo también, aprovechando que está en el programa, respecto de la austeridad. Usted ha anunciado que su gobierno en el Ejecutivo, en sus ministerios, en las entidades que maneja, va a tratar de ser más austero, más eficiente. Eso es parte también del pedido de facultades. Vemos que en el Congreso de la República ha habido lo que muchos consideran un despilfarro en cosas frívolas, comprando televisores
de alta gama, computadoras de última generación, y esto ha generado sin duda el rechazo de la población. ¿Cuál es su pronunciamiento respecto de esto en el legislativo? Yo creo que en general, en las instituciones públicas del Perú, debemos hacer un esfuerzo en disminuir los gastos superfluos, en general. Y tenemos que ¿Considera que la compra de los televisores es un gasto superfluo? Estoy hablando de manera general primero. Y eso hemos dado indicaciones a todos los ministerios para que traten de reducir los gastos en consultorías que no tengan sustento, en viajes improductivos, en fin, gasto corriente que no da valor a la inversión que tiene que hacer el Estado. Y eso lo podemos hacer, y podemos ser bien drásticos como lo estamos haciendo con las instituciones que dependen del Ejecutivo. Instituciones que son otro poder del Estado, nosotros los invitamos a que sigan el ejemplo del Ejecutivo. Pero no podemos tampoco imponer, porque ellos son instituciones que son de otro poder del Estado. Pero lo que sí pudo hacer y estuvo en sus manos, es una de las primeras gestiones que tiene, es firmar la ley que fortalece a la Contraloría para precisamente poder tener la capacidad de nombrar a los miembros de la OSI, de la Oficina de Control Interno, de cada despacho, de cada institución, todos menos el Congreso de la República. El Congreso de la República es la única que, según esta ley que usted mismo firmó, todavía puede nombrar al controlador dentro de su propia institución. Totalmente de acuerdo contigo que debería también la Contraloría nombrarlo. Es la opinión nuestra que tenemos como Ejecutivo. La Contraloría debería nombrar al jefe del órgano de control interno del Congreso de la República. ¿Y por qué no observó la ley si no estaba de acuerdo? Porque en esa misma ley permitía nombrar que la Contraloría, lo que pasa es que no podía nombrar a los miles de municipios que hay. En el Perú hay 2.000 municipios. Pero se da cuenta que eso sí. Aparenta que usted cedió ante el Congreso para poder lograr que se controlen los municipios cuando en realidad por principio todos deberían ser. Estoy de acuerdo. Entonces, ya tenemos un gran avance. Teníamos 2.000 municipios en el Perú que ellos mismos nombraban al jefe del órgano de control interno y recibían, hemos transferido en esta semana 6.300 millones de soles a municipios y gobiernos regionales que no tenían jefe del órgano de control interno. Ahora le hemos dado la copia de los 3.000 proyectos que se van a ejecutar con esta transferencia al Contralor. Por favor, usted fiscalice este esfuerzo que estamos haciendo con usted, lo propio quisiéramos que sea en el Congreso. Claro, el problema... Entonces, lo que pasa es que si es que observábamos en ese instante la norma, simplemente la norma podía quedarse sin promulgar y nos quedamos con los 2.000 instituciones públicas que ejecutan proyectos sin jefe de órgano de control interno y además el Congreso de la República. Ahora tenemos a los 2.000 y falta ya una institución. Entonces yo creo que ahora hay que hacer el esfuerzo adicional de pedir al Congreso de la República que en un acto de transparencia que deben tener toda institución, complete esa institución que falta. Entonces ya tenemos 2.000 que ya tienen la disposición. Por eso, el problema es que, por ejemplo, porque es un claro ejemplo de lo que no debe pasar, ¿no? Claro. Y por eso es que esta ley la exigían la ciudadanía que se apruebe hace tanto tiempo, para realmente darle la fuerza a la Contraloría de hacer su trabajo de controlar los dineros del Estado. ¿Qué pasa en este caso? Porque es bonito para ilustrar por qué esto es una contradicción. El funcionario OSI de la Contraloría lo nombra la mesa directiva del Congreso. ¿Quién es la mesa directiva? Luis Galarreta. ¿Quién aprueba las compras? Luis Galarreta. Entonces, ¿quién lo va a investigar? Totalmente de acuerdo. O sea, debería ser un funcionario independiente de Contraloría. Pedimos al Congreso, solicitamos, así como ha sido claro en la norma de pedir que la Contraloría nombre el jefe de control interno de las 24 regiones del Perú y de los 2.000 municipios, también lo haga con el propio Congreso de la República. Estamos totalmente de acuerdo, pero lo que queríamos era avanzar con la cantidad de instituciones públicas que tienen recursos del Estado y que nombraban ellos mismos a su jefe de control interno. Así como ya se avanzó con la municipalidad, ahora falta ese último esfuerzo y hay que solicitar al Congreso que haga una modificación y pueda también incluir al propio Congreso. En eso estamos de acuerdo. En los días, semanas que tiene como gobernante, muchas personas piensan que está tratando usted de estrenar un estilo no confrontacional, un estilo que para algunos es alabado y por otros es criticado. Sin embargo, esa estrategia parece que no va a funcionar con algunos grupos. Por ejemplo, la SUTEP ya está comenzando a hacer problemas y a anunciar paros
en los próximos días. Y de hecho ya realizaron un paro en Cusco contra el alza de combustible, ¿no? Una cosa que no tiene que ver con la educación, pero ellos han encontrado un vínculo. ¿Cómo va a manejar estos grupos que empiezan ya a generar problemas a su gobierno? Mira, Sol, nosotros estamos 2 meses en el gobierno y cuando hemos asumido el cargo el 23 de marzo que juramentamos en el Congreso, fuimos bien claros en decir que asumíamos el cargo de presidente de la República después de una severa crisis política, o sea, severa crisis política de la cual todos hemos sido testigos. Nosotros cuando hemos asumido el gobierno, yo como presidente he encontrado un país dividido, una economía paralizada y un Estado que no funcionaba. Y eso había originado que, por ejemplo, el año pasado, el año 2017, aumente la pobreza y tengamos 43% de los niños del país con anemia. Entonces tenemos que cambiar la forma de gobernar. Si seguimos con un gobierno confrontacional, donde nos peleamos todos contra todos, vamos a seguir aumentando la pobreza y vamos a seguir generando indicadores negativos que afectan a la población. Ahora, eso no quiere decir que no tengamos objetivos. Los tenemos claros, los dijimos, 5 son los objetivos. Y recién, la semana pasada, hemos sacado un decreto supremo para que quede formalmente cuáles son los ejes de la política general del gobierno. Y están: integridad y lucha contra la corrupción, fortalecimiento institucional para la gobernabilidad, el tercero, crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible, el cuarto, desarrollo social y bienestar de la población, y el quinto, descentralización efectiva para el desarrollo. En estos 2 meses ya estamos dando pasos concretos al respecto y vamos a partir de ahora, y como lo hemos dicho, al 6º mes ver los resultados. En ese proceso van a haber problemas, no lo dudamos. Ya está esta amenaza de paralización de parte de la dirigencia del SUTE. Que dice que no han cumplido y que no están cumpliendo con los acuerdos a los que llegaron en la última huelga, que fue un conflicto larguísimo. Este jueves hay una reunión en el Ministerio de Educación entre esos dirigentes con el ministro de Educación. Pero la facción de Pedro Castillo también. Con ellos precisamente. Entonces, por eso, hay 2 dirigencias del SUTE. Por eso es que a nosotros nos extraña que digan que no cumplimos cuando recién se va a reunir el ministro con ellos para explicarle cuál es la estrategia. Ustedes saben perfectamente que en mi rol como presidente regional de Moquegua le puse el máximo énfasis a la educación. Y lo que he hecho en Moquegua lo quiero hacer por el país. O sea, estamos comprometidos con la educación. Claro, eso compromete también una meritocracia que es parte de esta ley que no le gusta a los sindicatos. Pero lo que es apostar por la educación significa que todos pongamos esfuerzo por mejorarla. Nosotros como Estado lo estamos haciendo. El gobierno ha transferido presupuesto para recientemente, en este mes, para 820 instituciones educativas, para que se mejore. ¿Es buena mejorar la infraestructura? Por supuesto. ¿Es solamente con infraestructura que mejora la educación? No. Los sueldos. Hemos hecho transferencias. Hay un pedido que he encontrado entre las cosas que he leído sobre este tema que me llamó muchísimo la atención y que tiene que ver con la edad de jubilación. ¿Es cierto que pretenden una jubilación a los 55 años? No, es el pedido que han presentado, entre varios pedidos. Y ya, dentro de tomemos ese ejemplo como un caso de confrontación, no confrontación. No es honesto, quizá no sea, por eso le digo, quizá no sea conveniente, pero no es honesto y necesario decirle a los trabajadores que no hay forma de sustentar el desarrollo de un país en un pedido como este. O sea, jubilarse a los 55 años es inviable. Por eso, o sea, si algo nos caracteriza a nosotros es que somos dialogantes, pero cuando dialogamos somos sinceros en los planteamientos que hacemos, somos claros, somos directos. Yo ya he recorrido más de medio país, estamos haciendo todas las semanas reuniones que llamamos MUNI ejecutivo, los municipios provinciales de las regiones con los ministros, pero ahí no vamos a decir qué quieren para darles el dinero, vamos para analizar la problemática de la región y juntos plantear alternativas. Pero para ello somos claros en decir, y vamos con las ejecuciones presupuestales, decimos en qué estás fallando, cómo vas a mejorar, todo ello lo vamos haciendo. Entonces, cuando hablemos con los docentes, seremos claros en decir cómo vamos nosotros a apoyar a la educación, cuánto presupuesto vamos a dar, cómo vamos a mejorar también su pago de beneficios sociales que está atrasado, cómo gradualmente vamos a atenderlos. Pero ¿cómo va a enfrentar un paro?
usted sabe que no son fáciles, usted puede ser sincero, directo, todo lo que quiera, pero ¿cómo va a enfrentar si estos dirigentes le dicen, ¿sabe qué? No, nos vamos al paro. Y otra vez dejan a los chicos semanas, meses sin clases. Por eso, tenemos que hablar, claro, a los docentes, pero también a los padres de familia y a la comunidad en su conjunto lo que queremos hacer por la educación. Mire, ¿cómo habrá sido el año 2017 con esta suspensión de labores que ha habido por casi 2 meses? Que el Ministerio de Educación el año pasado no hizo la evaluación censal. No pudo hacerlo. ¿Después de cuántos años? O sea, ya reconoció de que ha habido una mala formación de los alumnos el año pasado. ¿Hasta dónde, insisto, hasta dónde está usted dispuesto a llegar para enfrentar los pedidos extremos? Hasta lo que nos dé posibilidad el presupuesto para los reclamos que corresponden a recursos económicos, pero también exigiendo a los docentes, como nos vamos a exigir nosotros mismos, en dar lo más que podamos para mejorar la educación. O sea, nosotros estamos destinando solamente... ¿Quién es el centro de la educación? El alumno. El alumno. Obviamente, la razón de ser de la educación es el alumno. Reitero entonces la pregunta por última vez. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar para defender a los alumnos? A todo lo que pueda como gobierno, a todo lo que podamos hacer como gobierno. Pero si se vuelve intransigente un grupo de huelguistas, como pasó la otra vez, usted era parte del gobierno y lo vivió, fue muy tenso, inacabable, desgarrador, una crisis innecesaria, muy mal manejado. Perjudicial, porque primero se dijo no se dialoga y después de días, semanas de paralización sí se dialoga. Entonces hubo marchas y contramarchas. Nosotros desde el principio decimos vengan para dialogar, pero vamos a poner los planteamientos claros. Si queremos, este es un gobierno que va a apostar por la educación hasta el límite de presupuesto que tenga. Se le dirá y se explicará. Tenemos que ir terminando y no queremos dejar de preguntarle, aprovechando además que ha dicho que es usted directo y sincero, ¿qué opina de las palabras de la vicepresidenta Mercedes Arauz, que ha reiterado que a ella no le parece que el promotor de la vacancia haya sido nombrado primer ministro o presidente del Consejo de Ministros? Bueno, es una opinión personal de la señora Arauz, hay que respetarla, ¿no? Ella dice pero quien decide quién es el primer ministro es el presidente. Ella dice que conserva una amistad, como usted ha calificado su relación de una amistad. Claro, Es tenemos una buena relación con Mercedes Arauz, pero quien decide quién es el equipo que trabaja con el presidente es el presidente. Y hay coincidencia en la visión que tenemos como país con César Villanueva. Y por eso yo lo convoqué. Y por eso cuando yo lo convoqué no aceptó. A la tercera vez aceptó porque él me dijo que precisamente él había estado en el proceso de la revocatoria y había dicho que si en caso lo llamaran no iba a aceptar. Pero yo le dije, primero es el Perú. Queremos hacer un desarrollo integral del Perú con una visión nacional descentralista. Y coincidimos en esa visión y vamos a trabajar con él. Y por eso es que si la vicepresidenta Mercedes Arauz tiene una opinión contraria a su participación, la respeto, pero es una opinión de un ciudadano. De una vicepresidenta. Así es, pero en este caso es la opinión de Mercedes Arauz, respetable, con la cual, como usted bien, tengo una buena relación que comenzó en la campaña electoral, que trabajamos en este proceso, y después durante esta primera etapa del gobierno. Y ya le hemos dado la responsabilidad como vicepresidenta que apoya a la incorporación del Perú a la OCDE y está trabajando en ese sentido. Entonces, cada quien cumple un rol, pero el Ejecutivo, con el gabinete ministerial, es responsabilidad del presidente y nosotros tomamos las decisiones. Decisiones que tengan la seguridad van a lograr la mejora del nivel de vida de todos los peruanos. Nosotros estamos seguros que este gobierno, que mi gobierno, va a empezar una mejora económica que se va a traducir en mayores puestos de trabajo, que se va a traducir el próximo año, tengan la seguridad que la pobreza va a disminuir en el Perú, vamos a disminuir la anemia. Hoy hemos estado en Ayacucho haciendo el lanzamiento a nivel nacional de una lucha frontal contra este problema que es la anemia en los niños del Perú. Y hemos visto que sí se puede trabajar en conjunto. O sea, tenemos muchas metas, tenemos objetivos bien grandes, bien ambiciosos, y tenemos la seguridad que lo vamos a lograr con trabajo dedicado, con honestidad y trabajando todos en equipo. Y para eso pedimos la colaboración. Hay un problema, hay algunas regiones del sur del Perú que están reclamando por la suba del impuesto selectivo al consumo. Nosotros ya hemos dicho claramente, el incremento del selectivo al consumo genera un incremento marginal en el combustible, entre 20 centavos a las gasolinas y 40 centavos al diésel. Ese incremento marginal no debe generar un incremento que genere
variación de precios. Variación de precios significativo. Y estamos viendo y evaluando, ¿no? Y vamos a conversar. Y si los dirigentes que creen, con todo gusto, hablamos para discutir con cifras, con números y con modificación de precios en los mercados, en los grifos. Y estamos haciendo la verificación con el Ministerio de Economía y Finanzas, con INEI, con Sinermin, para hacer un control. Porque lo que hemos dicho, queremos que este sea un gobierno que se preocupe por los que más necesitan. Y esa va a ser la característica de nuestro gobierno. Le deseamos mucha suerte en esto y bueno, vamos a estar atentos como siempre. Muchas gracias. No, con todo gusto. Señor presidente, muchas gracias por estar aquí. Ojalá no sea la última vez que nos visita. No, con todo gusto. Cuando usted quiera, y un saludo a toda la población, que son nuestro principal objetivo, porque por ellos trabajamos con el esfuerzo que estamos dándole día a día. Muchas gracias. Hacemos una breve pausa y volvemos con más en Cuarto.